de la Patria se abre la sesión. Uy. Sonó como... El acta de la sesión número 85 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 86 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Vamos a dar cuenta de los documentos que han llegado en este intertanto a la comisión. Un oficio de la subsecretaria del Trabajo, quien responde a uno de esta comisión y remite información del proceso de declaración de cumplimiento de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, y la Ley 21.275, que modifica el Código del Trabajo, a fin de exigir de las empresas la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad en el periodo comprendido entre los años 2023 y 2024. Este fue un oficio pedido cuando era presidenta la diputada Catalina del Real. Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social, quien, en respuesta también a uno de esta comisión, informa sobre soluciones concretas que el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, implementa, para abordar los problemas de seguridad y cuidado de las personas mayores que viven en el condominio de viviendas tuteladas del sector Alto de Bellavista de la comuna de San Antonio. Esto fue pedido por la diputada Rojas. También oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien en respuesta también a uno de esta comisión remite información sobre los hogares administrados por el Consejo Nacional de Prevención a la Ancianidad. Un oficio, presidenta, del Ministerio también del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que también responde a uno de esta comisión, en donde remite información sobre el proceso de calificación y certificación de la discapacidad y el Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad. Un oficio también, presidente, del Ministerio de Salud, quien da sus excusas a su asistencia a esta sesión por compromisos inherentes de su cargo. Sin perjuicio de ello, asiste a su representación el subsecretario subrogante, ¿sí?, de Salud Pública, don Fernando Reyes Roldán, que ya está presente en sala. También una nota del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien se excusa de asistir a esta sesión por compromisos adquiridos con anterioridad. Y un oficio de la Subsecretaría de Salud Pública, quien en respuesta a uno de esta comisión informa los motivos que justifican o han justificado la demora en el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad y la entrega del certificado de discapacidad, proceso que estaría tardando en promedio 8 meses, en circunstancias que la ley lo restringe solo a 20 días. Esto también fue una respuesta a un oficio de la diputada Rojas. Sería toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Entonces vamos a dar la palabra sobre la cuenta. No, bien. La palabra... diputado. No, muy puntual. Reiterar la invitación a Vivienda, que no pudo asistir, yo creo. Porque creo que no se excusó, digo. Si hacemos con tiempo. Gracias. Muchas gracias. Diputado Guzmán. Presidenta, pero la citación era al ministro o a quien designa en su representación. Bastante flexible la invitación que hacemos desde esta comisión. Lo mismo que a la ministra de Bienes Nacionales o a quien designa en su representación. Y la justificación es tener agenda comprometida. O sea, todo el ministerio tenía la agenda comprometida. A mí me parece que no hay voluntad simplemente de asistir. Dicho eso, presidenta, creo que la solicitud es que en la próxima oportunidad venga el ministro y la ministra. Porque si ya se le dio la oportunidad que enviaran un representante y no lo hacen, bueno, lo mínimo es que vengan los ministros cuando se les cita. Si tal vez no tienen un compromiso con la discapacidad, tal vez no tienen un compromiso con las personas mayores y por eso no vienen. Pero si lo estamos citando a esta comisión con tal flexibilidad y no vienen, creo que es una falta de respeto al Congreso y sobre todo a las temáticas que vemos en esta comisión de manera bien transversal. Así que yo estoy de acuerdo con el diputado de que reiteremos la citación, pero al ministro y a la ministra, sin posibilidad de reemplazos. Disculpe por interrumpir, pero el Ministerio de Bienes Nacionales le mandó representante a esta situación.
Estoy yo, asesor legislativo y representante de la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales. Mi disculpa por interrumpir la Está bien, interrupción. gracias. Exacto. Perfecto. Y Vamos salud. a... y- Y salud. Ok. Perfecto. Bueno, acogiendo la solicitud de los diputados y efectivamente siempre se tiene la buena voluntad para la invitación, pero también es necesario que haya una demostración de interés respecto de los temas que se abordan en esta comisión, que es tan importante además para el desarrollo y funcionamiento incorporando a las personas con discapacidad o las personas mayores. Bien, vamos a dar inicio a la palabra, asuntos varios. No sé si alguien quiere hacer alguna solicitud. Bien, vamos a dar entonces inicio a la orden del día. En el punto número 1 tenemos continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción del diputado Cristian Matheson, que es el boletín número 16.754-06, para que de acuerdo a la ley 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para facilitar el funcionamiento de organizaciones de personas mayores y centros de madre. Para este propósito se acordó invitar a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, o a quien designa en su representación, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, o a quien designe en su representación. Vuelvo a reiterar que acá no se envió a nadie en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo cual vamos a dejar pendiente la citación del ministro sin posibilidad de enviar un subrogante. Asiste entonces en representación del Ministerio de Bienes Nacionales el asesor legislativo Felipe Sepúlveda, quien se conecta a través de Zoom. Vamos a darle entonces la palabra para que se pronuncien respecto del proyecto antes mencionado. Muchas gracias, presidenta. En pantalla una presentación muy sencilla que hemos preparado para dar nuestra opinión respecto al proyecto de ley. No sé si se ve bien, ¿me podrían informar? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias, presidenta. Bueno, nos citaron en esta oportunidad. La ministra, por cierto, nos encargó encarecidamente disculpar su inasistencia por producto de incompatibilidad de agenda, pero nos encargó la misión de asistir y dar nuestro apoyo, digamos, técnico respecto a este proyecto de ley, nuestra opinión técnica respecto a este proyecto de ley. En ese sentido, en primer lugar, nos gustaría señalar que el Ministerio Nacional en sus ejes ministeriales de estratégicos establece entre uno de ellos el ampliar y fortalecer los usos sociales y comunitarios del patrimonio fiscal, que justamente está vinculado a la idea matriz del proyecto de ley en el sentido de que los bienes públicos sean utilizados por toda la comunidad y en particular por la sociedad civil organizada. En este sentido, compartimos la idea matriz del proyecto de ley en el sentido que busca garantizar un espacio físico para que agrupaciones de adulto mayor y centros de madres puedan desarrollar sus actividades bajo el alero de la respectiva junta de vecinos. Sin embargo, a nuestro entender, digamos, entendiendo, digamos, que la finalidad del proyecto de ley es loable y la opción técnica escogida es acertada, creemos que la redacción del artículo en particular merece ciertas observaciones y eventualmente ciertas correcciones que evidentemente podrán desarrollarse en el trabajo legislativo, pero que nos gustaría hacerlas presentes en esta oportunidad. Para dicho elemento, digamos, para hablar sobre esta observación en particular, me gustaría darle la palabra a Luis Tapia, que es asesor jurídico de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales y es quien, digamos, con quien analizamos este proyecto en toda su envergadura. Don Luis. Bueno, muchas gracias, don Felipe. En primer lugar, saludar muy cordialmente a las honorables diputadas y diputados. Y en este sentido, para poder comentarles nuestras observaciones, más que nada tienen que ver con el espíritu. Compartimos, por supuesto, el espíritu de la norma, eh, pero encontramos ciertas posibilidades, ciertas quizás
posibilidades de mejora, como por ejemplo cuando en la norma se establece muy específicamente que estos inmuebles, la facilitar estos inmuebles para estos adultos, estas organizaciones de adultos mayores y centros de madres, y se establece de aquellos inmuebles pertenecientes a entidades fiscales que hayan sido entregados en administración o como ato. Eh, la administración pública, por regla general, administra la propiedad fiscal en lo que es la administración centralizada, es el Ministerio de Bienes Nacionales, y en la descentralizada existen varios organismos, ¿no?, que tienen facultades y cada una de las normas sectoriales de estas entidades fiscales permiten no solamente la administración, que en el caso del ministerio sería la concesión de uso gratuito, sino que también como ato y otras figuras que están establecidas en los cuerpos normativos. Entonces, nosotros en ese sentido creemos que es mejor hablar, o consideramos y proponemos que es mejor hablar de los inmuebles fiscales o pertenecientes a entidades fiscales asignados a las juntas de vecinos, ¿sí? En términos bien amplios, por lo tanto, nadie va a poder entender o interpretar la norma de carácter restrictivo de que si no es bajo la figura de una administración, concesión o lo que sea, o de un comodato, podría eximirse el cumplimiento de la norma. Eso como primera cosa, como primera consideración. En segundo lugar, desde el punto de vista de lo que atañe estrictamente al Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros queríamos poner de manifiesto que los inmuebles que entregamos nosotros a la comunidad civil y a la sociedad organizada, como decía Luis Felipe, son concesiones de uso gratuito que están destinadas para los fines propios de estas organizaciones. Entonces, en el marco de esta normativa, lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos una complicación desde el punto de vista de la fiscalización del cumplimiento de los objetivos, dado que en el minuto en que las organizaciones, tanto las agrupaciones de adultos mayores como los centros de madres, hayan hecho sus solicitudes y se les haya impedido o dificultado, ¿no?, el acceso por diferentes razones, motivos o circunstancias, la única posibilidad que tiene el ministerio para fiscalizar que el cumplimiento del fin propio, en el cual va a estar considerado, por supuesto, para facilitar estos inmuebles a estas agrupaciones y organizaciones, va a tener que hacerse una denuncia única y exclusivamente a petición de parte para que el ministerio pueda tomar conocimiento de este incumplimiento o de estas dificultades en la administración de la prueba fiscal y poder, por cierto, tomar medidas que por regla general están asociadas a evaluar la continuidad del otorgamiento de estos actos de administración, que en este caso son las concesiones. Por lo tanto, en ese sentido, hacemos la prevención que para poder incluir, seguramente nosotros vamos a tener que organizar en nuestro plan de fiscalización anual respecto de estos inmuebles otorgados a las juntas de vecinos, esta connotación respecto de la habilitación y la autorización y facilitar, por cierto, a título gratuito estos inmuebles para el funcionamiento de estas organizaciones. Desde otro punto de vista, también queríamos hacer presente que la norma no hace una distinción respecto de si esas 9 horas que se estarían otorgando, ¿cierto?, es a todas las organizaciones que forman parte de una unidad territorial, unidad vecinal, o es respecto de una, porque puede ocurrir que en una unidad vecinal tengamos más de una, dos, tres, cinco agrupaciones de adultos mayores y o centros de madres, y por lo tanto si a cada una de ellas tiene la posibilidad de tener hasta 9 horas, podría ser de que teniendo cinco, tendrían que tener todos los días una organización y por lo tanto la Junta de Vecinos también vería un poco complicada el uso o la utilización de esta sede. Así que sería súper bueno también quizás precisar eso desde ese punto de vista. Y fundamentalmente nosotros hacemos una propuesta que está asociada a una redacción que nosotros en el minuto de poder estudiarla la vimos como más, como que facilita la interpretación de la norma y como ustedes pueden leer ahí, nosotros hablamos de facilitar gratuitamente los inmuebles asignados por una entidad fiscal en términos muy amplios, centralizada, descentralizada, lo que sea, digamos, ¿no? Para el funcionamiento de la sede o de la o las organizaciones existentes, porque como ustedes bien saben, y está establecido en el boletín, que un inmueble fiscal puede estar entregado a más de una junta de vecinos, como son unidades vecinales territoriales, cuando corresponda, en el caso de que sea una o más juntas de vecinos, a las agrupaciones de adultos mayores y centros de madres que cuenten con personal jurídica. En eso estamos absolutamente de acuerdo y no hicimos la prevención en el articulado que se propone respecto de si se va a entender que son 9 horas a la semana respecto de todas aquellas asociaciones de adultos mayores o centros de madres, o si se va a mantener el hecho de que sea respecto de cada una de ellas de manera individual. Y
Eso fundamentalmente serían nuestros comentarios, nuestros aportes, y como ya bien dijo Luis Felipe, es de interés de nuestro ministerio, está dentro de la visión y estrategia ministerial, es facilitar y poner a disposición de las organizaciones de la sociedad inmuebles fiscales para su funcionamiento y el desarrollo de sus fines. Muy feliz. En ese sentido, siguiendo, digamos, lo señalado por don Luis Tapia, quisiéramos señalar que estamos de acuerdo en el proyecto de ideas generales, pero por cierto creemos que este debiese, digamos, perfeccionarse eh, con miras a que no existan problemas interpretativos que generen después problemas prácticos en su aplicación eh, en el día a día, digamos. Eso sería, Presidenta. Agradecemos, digamos, el tiempo que se nos ha dado y de nuevo reiteramos por su intermedio la disculpa de la ministra a todos los diputados presentes por no asistir a esta comisión, pero que, por cierto, consideraba sumamente relevante. Muchas gracias, Presidenta, y a los diputados presentes. Muchas gracias, don Luis. Agradecemos la presentación. De igual manera, les solicito si es que nos la pueden hacer llegar para compartirla. Y también creo que es importante poder considerar sus inquietudes, ¿cierto? Sus indicaciones, principalmente para los diputados autores de este proyecto para ingresar las mejoras necesarias y poder avanzar para que este proyecto pueda ser ley. Entrego la palabra, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o acotación respecto a la presentación. Bien, entonces vamos a agradecer la presentación, los dejamos liberados y esperamos nos envíen la presentación y vamos a estar en contacto. Vamos a proceder a la votación en general del proyecto y para darle espacio también a los autores y que puedan ver las propuestas o indicaciones o observaciones que se ha hecho de parte del Ministerio, poder generar las modificaciones de aquí hasta el viernes, secretario, ¿pudiera ser? O hasta el lunes mediodía. O hasta el lunes al mediodía, para ingresar indicaciones al proyecto, para que se pueda votar en particular la próxima sesión. ¿Ya? Secretario, entonces daríamos inicio a la votación general de este proyecto. Muy bien, señora Presidenta, vamos a poner en votación entonces el proyecto de ley del diputado don Cristian Mattinson y de las diputadas Joana Ahumada, Ana María Bravo, Jorge Guzmán, Enrique Ly, Carolina Marzán, Carla Morales, Marlene Pérez y Joana Pérez, que modifica la ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para facilitar el funcionamiento de organizaciones de personas mayores y centros de madres. Diputada Catalina del Real. A favor. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor. A favor. Doña Carla Morales. A favor. Camila Rojas. A favor, secretario y presidente. Marisela Santibáñez. A favor, querido secretario abogado. Don Alexis Sepúlveda. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor. Don Gastón. A favor, señor secretario. Muchas gracias. Diputada Joana Pérez. Presidenta. Por supuesto y con todo, a favor. Aprobado por unanimidad, 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Presidenta, entonces vamos a fijar un plazo para indicaciones hasta el mediodía del día lunes 25. Hasta el lunes 25, perdón, hasta el lunes 25, hasta el mediodía, vamos a recibir indicaciones para el proyecto y la próxima sesión haríamos la votación en particular del proyecto. ¿Ya?
Eso es. Perfecto. Oh, el segundo punto. Vamos a pedir un minuto para... ¿Y en qué punto? Ya. Entonces, porque, perdón. Vamos a tomarnos un minuto para dar inicio a la próxima sesión. Suspendemos por un minuto. El segundo punto es iniciar el estudio del proyecto de ley de origen en moción de los diputados José Miguel Castro como autor, Andrés Celi, Renzo Trisotti y las diputadas Joana Humada, Sofía Cid, María Luisa Cordero, Catalina del Real, Carla Morales y Jimena Osandón, que modifica la ley número 21.545 para obligar a prestadores de salud a contar con apoyos visuales para la atención de personas con trastorno del espectro autista, boletín número 16.838-35. Para este propósito, se ha invitado a la ministra de Salud, o en su defecto, a la subsecretaria de Salud Pública y a las y los mocionantes del proyecto. Se hace presente que la ministra se ha excusado de asistir, sin perjuicio de aquello, asiste en su representación el subsecretario, en este caso también subrogante de Salud Pública, don Fernando Reyes Roldán. Vamos a darle la palabra al diputado autor del proyecto, don José Miguel Castro. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La verdad es que para mí es un gusto estar hoy día exponiéndole este proyecto porque creo que no pudo haber caído en una mejor comisión que esta. La sensibilidad que ustedes tienen y han logrado tener producto del trabajo diario que se hace acá, sin duda creo yo va a tener buena acogida un proyecto como este. Les doy las gracias por dejarme exponer, voy a ser muy breve para que de esa forma también se genere alguna clase de discusión. Es un proyecto muy simple, que tiene prácticamente cero gasto, pero va a hacer que nosotros en el discurso de una sociedad inclusiva realmente pasemos a la práctica, pasemos a la acción, pongamos sobre la mesa algo que es muy fácil de implementar. Hay muchos países que ya lo están haciendo y nuestro país no tiene por qué quedar atrás. Estoy hablando yo de que los pictogramas, que son estas cosas que tenemos acá, sean capaces de estar en todos los centros de salud, para apoyar no solamente a aquella persona que está dentro del espectro autista, sino que también a los profesionales que tienen que llevar a cabo, por ejemplo, un procedimiento médico. Acá les traje un ejemplo para que lo vean, muy simple, que es, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando uno va al doctor. El pictograma lo que hace es entrar en una comunicación no escrita, puede ser verbal y también visual, con la persona para explicarle el comienzo y hasta el final del procedimiento. Es muy simple. Por ejemplo, vamos a ir al doctor, aparece una imagen con el doctor, vamos a tener que esperar. Muchas veces los niños, qué sé yo, muchas veces hasta nosotros mismos no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que esperar, pero es parte del procedimiento esperar. Después nos va a atender un doctor que nos va a hacer preguntas, va a haber una camilla cerca tuyo, nos vamos a subir esa camilla, el doctor se va a parar, te va a examinar con algunos elementos como el fonendoscopio que ahí vemos. Después de eso nos va a revisar las orejas, nos va a revisar dentro del oído, nos va a revisar la lengua con un pequeño palito para poder bajarla y poder ver cómo está esa lengua. Y después de eso estamos ready, estamos completamente listos. Algo súper simple. Les traje otro ejemplo muy simple también que pueden ver acá. ¿Me lo prestan? Gracias. Ahí la diputada. Gracias. Y por ejemplo, una ecografía, porque a veces el procedimiento no es de la persona, sino que puede ser de la mamá y se puede ver violentado porque le están haciendo algo a la mamá. No es simple lo que vamos a hacer acompañando a la mamá. Vamos a ir, van a hablar, nos van a subir una camilla, nos van a poner un ecógrafo, después nos van a limpiar y se acabó con las manos, se acabó. Es tan simple como esto. Yo me pregunto, diputados, presidenta, la gente de la secretaría, ¿cuánto cuesta esto? Esto no cuesta nada.
Esto puede ser incluso con dibujos hechos por los mismos profesionales, por los mismos niños, por las mismas personas, y de esa forma nos adecuamos a lo que está pasando en todo el mundo, lo que en el fondo hace, como le dije yo, que sea mucho más fácil el trabajo para los profesionales médicos y también que sea mucho más acogedor para aquella persona que se encuentra dentro del espectro autista. Es muy simple, obliga a los establecimientos de salud a generar esta clase de pictograma. Por último, algo muy simple que ya se ocupa en los centros de salud son las caras, más felices o más tristes, para saber cuánto me duele, por ejemplo, el estómago. A veces para un niño es más fácil apuntar y decir acá estoy, que una escala de 1 a 10 dígame 3,5 o 4,7. La verdad es que es algo tan simple como eso este proyecto, muy simple, y espero, como le dije yo, que tenga buena acogida. Tenemos ya una persona que le vamos a dejar a la Secretaría para que pueda exponer acá, una neuróloga que pueda exponer con respecto a esto, y creo yo que de esta forma estamos contribuyendo a una sociedad, como le dije yo en un principio, más inclusiva, Presidenta. Gracias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Creo que para muchos de nosotros que estamos relacionados con el mundo del espectro autismo, entendemos lo que significa y lo importante que es el pictograma. Ayuda también a bajar los niveles de ansiedad de muchos niños o personas que se ven enfrentadas a este tipo de situaciones y que su expresión, como bien lo dijo usted, no es verbal y es muy importante. Así que yo me siento completamente identificada con aquello. Bueno, sí. He olvidado decirle algo. Este proyecto, a ver, yo no tengo la expertise para poder quizás desarrollar algo. No estoy inventando la rueda, y esto me fue generado a través de personas que han tenido la experiencia, personas que tienen hijos, a personas que tienen familiares. En mi equipo también se la han jugado hasta decir basta, y quería hacerle un reconocimiento y un agradecimiento a todos ellos que han participado, y obviamente a todos los firmantes y los que están acá presentes. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de darle la palabra. Diputada Marisela Santibáñez. No, primero felicitar al diputado por su exposición. Creo que además tiene el carisma para hacerlo. De verdad se lo digo, no es ninguna flor que yo le quiera dedicar gratis, porque además no tiene idioma. Eso lo hace también mucho más atractivo, es universal. No necesita el niño leer, no necesita la persona leer para entender este tipo de vocabulario que debería estar en todos. Cuando la presidenta dice los que estamos relacionados, hoy día tenemos que hablar de que todos estamos relacionados con el espectro autista. Más allá de si pertenecemos a una comisión o votamos los proyectos. Y no le voy a perdonar que no me haya invitado a firmar el proyecto. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Sí, no solo lo decía por la comisión diputada, sino que también en general, hoy día de manera directa o indirecta, nos vemos, como dice usted, todos involucrados en esta situación, digamos, de aprender otro tipo de comunicación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a quien hoy día nos acompaña, don Fernando Reyes. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí. Por su intermedio ¿Se escucha bien? Sí. Por su intermedio también saludar, ¿cierto?, a los diputados y a todos los presentes hoy día. En primer lugar, quiero agradecer el espacio para discutir esta iniciativa, como señalaba, ¿cierto?, el diputado, en la que finalmente estamos discutiendo cómo somos capaces de generar una sociedad más inclusiva. Y también creo que por el tipo de proyecto nos obliga a tener que estar hoy día acá dando cuenta de cómo hemos sido capaces como Ministerio de Salud de implementar la ley 20.545. Yo sé que la subsecretaria estuvo presente hace un par de semanas dando cuenta en específico, pero creo que también hoy día lo que voy a contar yo, lo que hemos estado realizando, da cuenta de cómo hemos sido capaces de dar la bajada específica al artículo 10 de la ley 21.545, que es el artículo específico, ¿cierto?, que este proyecto de ley busca, más que modificar, yo diría complementar a través de la disposición de que los establecimientos de salud tengan que tener estos apoyos visuales y estos pictogramas que nos ha mostrado el diputado presente. Y en ese sentido,
lo primero que queremos plantear es que nosotros, evidentemente, siempre vamos a estar de acuerdo con aquellas iniciativas que son capaces de ir perfeccionando cómo en los centros de salud nosotros entregamos el derecho a la información y finalmente logramos tener una atención de salud que sea más pertinente, ¿ya? Y en ese sentido, solo como para enmarcar un poco el comentario, lo primero es que el artículo 10 de la ley 21.545 lo que hace finalmente es darnos un marco normativo para poder tener este derecho a la atención pertinente a las necesidades de la población autista. Específicamente con la ley 20.422, que es la ley de inclusión, que establece ciertas normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por nuestro país el año 2008. Y señalo eso entonces porque me parece que es súper importante, como les señalaba al comienzo, poder dar cuenta de lo que nosotros hemos estado desarrollando con esta normativa vigente y por lo tanto cómo somos capaces de darle la bajada a este artículo de la ley. En primer lugar, y un poco lo más general diría yo, el Ministerio de Salud ha estado trabajando en la elaboración de la Política Nacional de Salud Inclusiva para Personas con Discapacidad. Y este es un trabajo que a mí me parece importante rescatar desde su inicio, desde el año 2023, desde el Ministerio de Salud, con la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que debe ser una de las universidades más reconocidas en salud pública a nivel mundial, y en conjunto con diferentes organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, se elaboró una mesa de trabajo que tenía como objetivo poder evaluar la inclusión de las personas con discapacidad específicamente en el sistema de salud. Y en ese sentido, después de un trabajo muy interesante y cualitativo en el cual no me voy a explayar, definieron que habían 3 prioridades importantes, ¿ya? Y la primera era entonces formular esta Política Nacional de Salud Inclusiva para Personas con Discapacidad. Entonces, a partir de esto, se desarrollaron, de hecho, diálogos participativos en diferentes lugares de nuestro país, en los cuales se comenzó entonces la elaboración de este documento. Y este documento, entonces, como yo les digo, tiene como visión poder contar con un sistema de salud que sea inclusivo y que promueve el bienestar de las personas con discapacidad, y que yo diría tiene la gracia, finalmente, de que al ser elaborado con las personas con discapacidad, sabemos perfectamente cuáles son las necesidades, específicamente en salud, que hoy día estamos falientes y por lo tanto tenemos que trabajar. Esta Política Nacional de Salud está dirigida a los equipos de salud, que componen tanto la red pública y la red privada, y a todas las personas que se relacionan con el bienestar de las personas con discapacidad. Y dentro de sus líneas estratégicas está la autonomía y la conciencia, la accesibilidad a los servicios de salud y los establecimientos de salud en sí mismos y cómo estos tienen que estar finalmente diseñados. Este documento, afortunadamente, yo diría que está en su fase final de desarrollo. En el mes de diciembre de este año esperamos que esté ya en la consulta pública, posterior a lo cual vamos a recibir comentarios, ¿cierto? Y por lo tanto poder publicarla. Parto por ella porque yo sé que para muchos de ustedes, en comparación, ¿cierto?, con los que nos presentaba el diputado, a veces las políticas nos quedan un poquito lejos porque dan finalmente como el marco, ¿ya? Y por eso me refiero entonces al segundo documento que se está elaborando, en este caso sí, desde el Ministerio de Salud, específicamente del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, que son las recomendaciones para la atención pertinente en salud de personas en el espectro autista, lo que da finalmente la bajada específica de lo que es el artículo 10 de la ley que ya he mencionado. ¿Qué es lo que contiene este documento? Bueno, en primer lugar, define lo que es la atención pertinente para personas autistas y su marco, y entrega recomendaciones prácticas y transversales que son, de hecho, con ejemplos claros para que sean muy fácilmente aplicables, ¿ya? En cómo tiene que ser la comunicación clara, ¿ya? Y los apoyos visuales. Y aquí también rescato algo que es súper importante, y es que las personas autistas a veces, ¿cierto?, requieren apoyos visuales, pero también muchas de ellas pueden presentar ceguera, pueden presentar, ¿cierto?, dificultad visual, pueden presentar dificultad auditiva, y en ese sentido tiene que haber desde los equipos de salud la capacidad de poder generar un ambiente amigable, no solo con los pictogramas que son necesarios, y de hecho lo voy a nombrar ahora.
También vienen recomendaciones en este documento en el ámbito de la comunicación, de cómo somos capaces de entregar recomendaciones para el trato digno y para el uso apropiado del lenguaje. Y esto también es súper interesante porque el Ministerio de Salud tiene una mesa de trabajo constante con las organizaciones de la sociedad civil del TEA, con 6 representantes de diferentes macrozonas del país, de tal manera que, por ejemplo, cuando estamos dándole hoy día recomendaciones a los equipos de salud de cómo tenemos que tratar a las personas, eso también viene trabajado con ellos, de cómo quieren ser tratados en el servicio de salud. Y yo creo que eso es súper importante. Y describimos también específicamente cuáles son los distintos tipos de apoyo visual que se pueden utilizar y cuáles son las consideraciones que el personal de salud debe tener a la hora de adecuar el ambiente en los procesos de atención directa en diferentes lugares, tal como lo señalaba, ¿cierto?, el diputado, en salas de exámenes, en la atención de urgencia, en los pabellones, que evidentemente puede ser muy distinto. Y de hecho, las recomendaciones incluían, hace un rato lo revisábamos cuando veníamos acá, imágenes muy similares, ¿cierto?, a las que presentaba el diputado, con imágenes que son literalmente iguales a las que uno puede imprimir para poder disponer en los centros de salud, además de venir acompañadas, ¿cierto?, de las recomendaciones de cómo se pueden utilizar y evidentemente que también van acompañadas en lo que ya nosotros hemos logrado comenzar durante este año en la capacitación a los equipos de salud, ¿cierto?, específicamente en la ley TEA. Entonces, en ese sentido, nosotros en diciembre ya de este año también tenemos que tener listo este documento en el cual esperamos que esté en consulta pública en ese mes. Vamos a recibir los diferentes comentarios y posteriormente continuar el trabajo, ¿cierto?, que realizamos con las organizaciones de la sociedad civil para poder perfeccionar estas recomendaciones y hacer la bajada que busca este proyecto. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Trisotti, después no sé si alguien más quiere la palabra. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Agradecer la exposición. A ver, tal como se señaló, nosotros tuvimos la subsecretaria el otro día con una serie de gestiones, de conversaciones, pero a mí derechamente me gustaría saber si el Ejecutivo está a favor y patrocina este proyecto. Gracias. Perdón, ¿también, diputada Marta? Sí, cuando se refiere a las organizaciones, el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, ¿a qué organizaciones se refiere específicamente? Si es que me las pudiera mencionar, o por lo menos para ver si están incluidas las de nuestro distrito. 14. Perfecto, Gracias. disculpe, pensé que era sobre el punto. Diputada, es que la diputada Catalina del Real tenía la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar al subsecretario subrogante, a los diputados presentes, agradecer al diputado Castro por la iniciativa, por su exposición. En esta comisión hemos tenido especial interés por todo lo relacionado con las personas con TEA. De hecho, se sacó una ley TEA que hemos cuestionado mucho por la falta de financiamiento justamente en el presupuesto que acabamos de discutir. No venía presupuesto adecuado para lo que se necesita y que genera muchas expectativas en la gente, expectativas no cumplidas en nuestros distritos. Recibimos reclamos permanentes de padres con niños TEA que todavía están esperando soluciones concretas a sus problemas. Y en ese sentido, este proyecto de ley prácticamente no tiene costo. Es una gran idea que facilita la vida de los niños con TEA cuando se ven estresados ante un procedimiento médico. Ya llegar al doctor para un niño sin esa condición es complicado, para un niño con TEA es mucho más difícil. Por lo tanto, creo que es una iniciativa que va en la dirección correcta y ojalá podamos sacarlo con celeridad. Por lo tanto, también el diputado Trisotti preguntó más rápido, pero yo hago la misma pregunta. Quisiera que se le pusiera urgencia y podamos despacharlo con rapidez. Muchas gracias, Presidenta. Perfecto. ¿Tiene la palabra? Gracias, Presidenta. Por su intermedio, ¿cierto?, la diputada Santibáñez, nosotros tenemos 6 organizaciones que representan a las macrozonas y que entiendo que son elegidas por las mismas organizaciones. Entonces, puedo hacerle llegar posteriormente el nombre de las organizaciones, pero es una elección y una representación nacional. Y respecto al proyecto de ley, bueno, esta es la primera invitación que tenemos nosotros. Como yo les
comentaba, evidentemente concordamos con la idea de hacia dónde tenemos que avanzar. Hemos estado, de hecho, ya trabajando en eso. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estudiar, ¿cierto?, el poder hacernos parte del proyecto, después patrocinarlo, porque compartimos, ¿cierto?, cuál es la idea general hacia eso. Sin embargo, no puedo hoy día comprometer eso yo. Diputada Rojas. Sí, a mí lo que me queda claro con la exposición que acaba de realizar el subsecretario subrogante es que respecto de los distintos lineamientos y acciones que se están tomando por parte del Ministerio, esto es más bien compatible, porque es una de las partes que está considerada en lo que el Ministerio está haciendo. Entonces, yo creo que más allá de si luego el gobierno lo patrocina y ve la urgencia, cuestión con la que yo estoy de acuerdo, pero entiendo al subsecretario en términos de que nos diga que no lo puede zanjar hoy, nosotros podemos perfectamente seguir avanzando, y además que él nos comentaba que hay una fecha que es diciembre, y por lo tanto, como me imagino que es muy complementario que puedan ir los dos caminos desarrollándose y que en definitiva esto fortalezca el lineamiento que el Ministerio ya viene considerando, en donde los pictogramas o el apoyo audiovisual son una parte, pero además hay otras áreas más. Entonces, al menos a mí eso es lo que me queda claro de la exposición. Perfecto, diputada. A mí me queda más o menos, digamos, el mismo tenor, y también entiendo que podemos avanzar, si hay disposición de la comisión, vamos a avanzar de manera independiente, así es que no hay problema con respecto al proyecto. Diputada Carla Morales. Gracias, presidenta. Saludar al subsecretario subrogante, al diputado, y también agradecerle el poder ser parte también y coautora del proyecto. La importancia del lenguaje, presidenta, en los tiempos en que estamos, debería ser una prioridad para el Estado y para todos. Entonces, a mí me parece importante lo que está establecido además en la ley del 21.545, que la ley que aprobamos acá, pero en definitiva, en la práctica, hoy día no hay nada. Es muy poco lo que hay, y a mí me gustaría que a lo mejor pudiese indicar ¿cuánto de esto hay en la práctica? ¿Cuántos pictogramas tenemos hoy día en el sistema de salud pública? ¿Cuánto hay en los CEFAM? ¿Cuánto hay en todo el sistema de salud pública? Porque lo que decía el diputado José Miguel Castro tiene mucha razón. La autonomía de nuestros niños y niñas TEA, de nuestros jóvenes, requieren de un esfuerzo mayor desde el Estado para poder aprender, para poder disfrutar, para poder comunicarse, para que las familias TEAs en general tengan la posibilidad de no tener estos martirios, sufrimiento cada vez que un niño asista al sistema de salud pública. Y porque es una realidad, porque les cuesta, porque es difícil, porque no están las condiciones ni físicas ni ambientales para que nuestros niños puedan tener una mejor atención. Entonces, yo creo que debería darle quizás el patrocinio rápidamente, que quizás nos pudiese traer buenas noticias en la próxima semana, volver a invitarlo y que pueda en el fondo patrocinar el proyecto, ya que además tampoco, ya está incluido en la ley. Lo que indica el diputado Castro es que modifica precisamente el artículo número 10. ¿Y cuánto de esto podemos darle celeridad en el tiempo? Dejando además también establecido de que el aumento del presupuesto para la ley 21.545 no fue precisamente el que esperábamos todos. Solo sumarme a respecto a lo que dice la diputada, que además esto es una comunicación universal, por lo cual no es que vaya a haber una contradicción en lo que se pueda dar a conocer a través de los pictogramas, que pudiera ser también una cuestión de análisis, pero en este caso de verdad que es universal, da lo mismo en qué parte del mundo nos encontremos, la comunicación pictográfica es universal, así es que en eso yo creo que no hay inconveniente. Le voy a dar la palabra al diputado Castro antes de que se pronuncie el Ejecutivo. Sí, gracias. A ver, yo entiendo perfectamente lo que dice el subsecretario, que no se puede comprometer, me imagino que lo tendrá que hablar con la ministra, qué sé yo, es obvio. Lo que sí le quiero dejar en el tintero para que lo pueda transmitir también, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, en Canadá, en Suecia, en Países Bajos, en España, en algunas localidades, ya se ha adoptado este tipo de medidas. Por lo tanto, creo yo que sería prácticamente imposible que en estas consultas ustedes no sacaran esto en conclusión, que es necesario, número uno. Número dos, obviamente yo podría haber traído un proyecto que involucrara estímulos auditivos para la gente que no puede ver, qué sé yo, táctiles, olfativos,
pero yo presenté un proyecto junto a ustedes que no irrogara gasto, porque es una fotocopia, o sea, que no irrogara gasto. En ese sentido es que yo creo que obviamente ustedes a través de un reglamento, a través de lineamientos pueden decir cuántos, cómo, dónde, etcétera. Pero, y también otra cosa, este proyecto también puede ser, si ustedes lo auspician, puede también ser modificado y ponerle un poco de este tipo de otros elementos que pueden irrogar gastos. Sería maravilloso, sería muy bueno. Entonces, tómelo como un impulso en hacer algo en el aquí y ahora y llegar con políticas de práctica a la gente, con políticas palpables, tangibles, exacto. Solamente eso. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Castro. ¿Tiene la palabra el Ejecutivo? Sí, insistir. Me hago eco de las palabras, ¿cierto?, de la diputada, en el sentido que yo también veo que los trabajos que estamos realizando desde el Ejecutivo con esta iniciativa parlamentaria en específico son súper complementarios. Como les digo, cuando veníamos revisando, de hecho, cómo está hoy día el documento de las recomendaciones, las imágenes, si no son las mismas, deben ser infinitamente similares, y creo que es complementario porque también nosotros hoy día tenemos la capacidad de poder capacitar a los equipos técnicos, ¿cierto?, en cómo se tiene que ser, y bajo ningún punto de vista quiero señalar de que el que no exista hoy día un complemento con el lenguaje, ¿cierto?, o el auditivo en este proyecto es una falencia de ustedes, todo lo contrario, es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, y que lo estamos haciendo, y afortunadamente yo creo que igual lo que hemos mostrado hoy día es que efectivamente estamos a puertas de eso. Entonces, en ese sentido, cuando esté en consulta pública, nosotros se los vamos a hacer saber, en específico yo diría también a los patrocinantes del proyecto, para que puedan participar, ser parte de las recomendaciones y ver finalmente cómo somos capaces de darle una sola bajada a esto. Creo que... de igual manera, respecto a aquello, vamos a dejar citado para la próxima semana, igual a la subsecretaria quizás nos pueda traer una respuesta más definitiva con respecto en particular a este proyecto en sí, y también al invitado o invitada que nos ha sugerido el propio diputado Castro, y así podamos avanzar con respecto al proyecto, ¿ya? Así es que agradecemos la exposición, las respuestas y también el trabajo que se está haciendo, y esperamos, como todos, que se pueda ver, digamos, en lo concreto. Entiendo que ahora en diciembre debiera haber una baja más concreta respecto a aquello, y también dejo la inquietud de la diputada Carla Morales para que se pueda hacer llegar la respuesta o la información más detallada. ¿Sí? Perfecto. Así es que sí, bueno, entonces no lo podemos votar porque hay un tema de discusión que debe tener al menos mínimo 1 hora, y también con respecto a la exposición, pues no fue citada en fácil despacho. Así es que la próxima semana los invitados, la respuesta de parte del Ejecutivo, y ahí avanzamos con el proyecto. Ojalá mañana se pueda sumar. Sí, o sea, el Ejecutivo. La próxima semana debería ir la subsidiaria. Sí. Como para tener algo más concreto. Sí, del apoyo de parte del Ejecutivo. ¿Ya? Perfecto, eso quedaría en la citación. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. De lo contrario, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.